Muchas gracias por asistir a esta presentación. Para nosotros es un placer poder presentarles los resultados de esta investigación que ha sido muy interesante y nos ha abierto muchas visiones respecto a este contexto en particular. Creo que es importante recordar, y no voy a profundizar mucho en esto porque la doctora Ana Pérez Escoda nos habló bastante acerca de toda la situación tan compleja que se ha vivido a raíz de la pandemia y de todas las cosas que suceden y de cómo, de todas maneras, los sistemas educativos han tenido que dar continuidad a este proceso. Y cada quien ha podido zanjearse sus soluciones de la manera en que los recursos se lo han permitido. Y en este caso, específicamente en el sistema educativo costarricense, debemos recordar que igual en el tiempo más resumido posible, se plantearon varias estrategias a través justamente de la propuesta de Aprendo en Casa. Eso fue el año pasado. Y habían varios elementos que se pueden o que se deben rescatar de esta en relación con este estudio. Uno de ellos es que las estrategias de trabajo con el estudiantado se realizaban principalmente a través de sesiones sincrónicas o asincrónicas. También con el envío de material al estudiantado y principalmente de las guías de trabajo autónomo, que estas es un material mediado por el docente o por la docente que traía aprendizajes previos, desarrollo de las actividades de reflexión y también una autoevaluación para permitir que el estudiantado se diera cuenta cuánto había aprendido del desarrollo de la actividad que se estaba desarrollando o del desarrollo del contenido. Sin embargo, esto no es suficiente para desarrollar ese proceso de aprendizaje. Se requieren otros aspectos y en el caso particular de la población en situación con discapacidad y o con barreras para el aprendizaje, es necesario revisar qué está pasando en relación con el cumplimiento de su derecho y acceso a la educación y a una educación de calidad. Sabemos muy bien que este proceso de Aprendo en Casa no puede ser desarrollado solamente a los docentes. Al eliminarse el distanciamiento físico y tener que recurrir entonces a otras estrategias de trabajo, las familias se ven más implicadas aún en el proceso de aprendizaje desde el hogar con el estudiantado. Eso se le suma también el uso de los recursos tecnológicos. Al tener estrategias sincrónicas o asincrónicas, se requiere de tecnología para trabajar con el estudiantado, esos procesos de aprendizaje en su gran mayoría. ¿Y qué sucede aquí? Muchos estudios nos han demostrado que las familias que tienen un bajo nivel digital, que no tienen mucha experiencia con estos recursos, no se sentían seguras para apoyar al estudiantado a desarrollar su aprendizaje porque pues, no conocían este recurso o nunca lo habían usado y eso trae sus implicaciones. Si a eso también le sumamos que el contexto del estudiantado no necesariamente es suficientemente enriquecido y sus familiares adultos que los apoyan o que son sus cuidadores tampoco tienen suficiente recurso, suficiente cultura o capital cultural, como queramos llamarlo, también eso va a afectar el entorno propicio para que el estudiante aprenda en casa, sin contar necesariamente cosas como el espacio físico, la cantidad de recursos y demás. Entonces, si ponemos todas estas cosas en el tapete y además le incluimos al estudiantado en situación de discapacidad que tiene retos muy diversos para poder incluirse en el proceso educativo, y uno de ellos es lo que mencionamos aquí, el equipo y el material para trabajar en casa, muchas veces tiene que adaptarse. No es solo tener el equipo, es que debe ser adaptado para que ese estudiante o ese estudiante pueda desarrollar sus procesos de aprendizaje de la mejor manera eh, y que pueda también desarrollarse con la mejor calidad de vida y con una calidad de educación adecuada. Si juntamos todos estos elementos, en definitiva nos vamos a interesar por saber qué fue lo que sucedió en el seno de esos hogares con estudiantes con discapacidad o, bueno, los estudiantes con discapacidad y con sus diversos retos. Entonces, nos tenemos que plantear definitivamente varios objetivos y uno de ellos es indagar qué es lo que sucede en las diferentes surgidas en la educación remota, qué fue lo que sucedió con este estudiantado y conocer sobre todo qué fue lo que sintieron sus familias, qué fue lo que percibieron al desarrollar el aprendizaje con el estudiantado, al acompañarlos en su proceso de aprendizaje y también conocer
cómo se desarrolló la mediación pedagógica, qué estrategias usaron los docentes para poder acercarse y acompañar a este estudiantado. Algunos aspectos claves que definitivamente necesitamos conocer para entender bien esta realidad es qué características tiene esa situación, las personas con esa situación de discapacidad. Y es que tenemos que pensar que en muchos casos, por sus características individuales, corporales o biopsicosociales, al interactuar con un entorno no habilitado para la diversidad propia de la naturaleza humana, pues entonces su acceso y su participación se van a ver restringidos en la sociedad y en este caso, digamos, en la institución educativa. Y eso nos lleva justamente al tema de las barreras, que justamente estas son las que impiden ese acceso adecuado. Y hablando de eso, entonces tenemos un apoyo y en definitiva necesario que son las familias. Generalmente cuando hay una persona con una situación de discapacidad, las familias tienen que responder de una forma a esta situación para poder apoyar a ese estudiante. Y hay diferentes matices, hay desde el abandono hasta quienes apoyan tanto que no dejan desarrollar al estudiante adecuadamente. La idea es que la familia pueda apoyar, lo ideal es que la familia pueda apoyar al estudiante de la forma más adecuada para que se pueda insertar en los procesos educativos, para que se pueda adaptar y pueda desarrollarse, como les decía, con una calidad de vida y una calidad de educación que realmente esa persona necesita. Por eso la familia es importante y también las tres estrategias de apoyo que puedan brindársele a la familia y al estudiantado en general. En este caso, incide lo que pueda hacer la institución educativa. En el caso del Ministerio de Educación, bajo esta realidad del COVID-19, tenemos que el Ministerio de Educación dio una serie de pautas para el apoyo de estas personas y básicamente nos decía que esos estudiantes necesitaban conocer todo, tener al alcance todo el conocimiento necesario, poder tener diferentes experiencias, no solamente a través de los recursos tecnológicos como tales, internet y demás, sino los recursos de radio, televisor, todos los que fueran necesarios, pero que además se tomara muchísimo en cuenta el contexto del estudiantado y sus características particulares. Eso también nos lleva a la enseñanza remota de emergencia, porque justamente la enseñanza remota de emergencia nace de características sociales, políticas y económicas con particularidades muy diferentes. Por ejemplo, el concepto en sí nace para pueblos con situaciones de guerra, donde el estudiantado pues dejaba de acceder a la educación y nace este concepto donde la educación, los procesos educativos deben adaptarse a las realidades, características e intereses y a ese contexto particular. Entonces, la enseñanza remota de emergencia se tiene que adaptar a esas características de forma rápida y de forma efectiva para que el proceso no pierda continuidad. Eso entre muchos otros elementos que se pueden tomar en cuenta en esta enseñanza remota de emergencia. De ahí que la mediación pedagógica y las estrategias educativas preparadas por el cuerpo docente tienen que acercarse a esas características de las personas con situación de discapacidad y o con barreras de aprendizaje. Y recordar que en este momento o previo a la pandemia, la población con situación de discapacidad y o con barreras de aprendizaje estaba en un proceso de inserción en el aula regular y que estaba siendo acompañado además por docentes de apoyo. Y la idea es que ese proceso de una u otra forma siguiera en el estudiantado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el docente tenía que buscar cómo acercar el proceso de aprendizaje al contexto y a esas características y la docente de apoyo, valga la redundancia, apoyar esas estrategias y apoyar a la docente para que esto sucediera de la manera más certera y más efectiva. Y esa es la realidad que se estaba dando en este momento en el país y que se sigue dando, sin olvidar que el Ministerio de Educación Pública nos identificó 4 escenarios educativos. Uno era un escenario donde el estudiantado no tenía ningún acceso a tecnología ni a internet, otro donde tenía acceso a recursos tecnológicos pero no a internet, otro donde tenía acceso limitado a recursos tecnológicos y o a la internet, y otro donde tenía pues acceso posible a la internet y a los recursos tecnológicos. Sin embargo, esas 4 realidades no son tan estructuradas. Se puede complejizar porque podría ser que
un estudiante tuviera todo el acceso, pero tenía que compartir esos recursos con 3 o 4 hermanos, o con su padre que estaba trabajando y que también tenía que hacer teletrabajo, por ejemplo. Entonces, esos escenarios se diversificaban. Y eso, también eso tenía que tomarlo en cuenta, y es parte del contexto del estudiantado. Parte de este estudio. Y bueno, partiendo de estos conceptos, vamos a entrar en cómo fue que se realizó esta investigación. Este estudio está basado en encuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizó la técnica de encuesta bajo un instrumento denominado cuestionario en línea, que se desarrolló para las familias que tienen estudiantado con condiciones de discapacidad y o con barreras de aprendizaje y forman parte de la base de datos del Ministerio de Educación Pública como beneficiarios en algún tipo de apoyo socioeconómico. En ese estudio participaron 1.318 familias, la mayoría mujeres, y de esas mujeres, la gran mayoría madres, tenían el rol de madres. Y también en este estudio participaron gente de todo el país, principalmente de la gran área metropolitana. Como les mencionaba, el estudio se realizó en cuestionario en línea que pretende cumplir los aspectos que ustedes pueden ver ahí de la percepción de las familias, las estrategias desarrolladas por las familias y por el MEP, y los escenarios de la mediación pedagógica. Así que este estudio se realiza en línea dadas las características de la situación sanitaria, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. A continuación, mi compañera Lupita les va a exponer los principales resultados que obtuvimos. En relación con la caracterización sociodemográfica de los participantes, cabe mencionar, como se señaló anteriormente, que un 87% se autodenominó en el rol de madres. Por otra parte, predomina un bajo nivel educativo, siendo que el 26% tiene primaria incompleta y 15% completa. Estos datos son importantes de tener en cuenta para el análisis posterior. La mayoría del estudiantado incluido en la investigación se encuentra matriculado en instituciones educativas regulares de educación primaria, lo cual implica que cuenta con una persona docente y guía en su grupo regular y una persona docente de apoyo. Por otra parte, los cambios propios de las condiciones de enseñanza y las medidas de distanciamiento social en este periodo implicaron que las familias asumieran un papel protagónico en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiantado desde el hogar. Para el 49.7% de los encuestados, la madre es la figura sobre la que recae principalmente el apoyo en las actividades educativas de la persona estudiante. Esta labor supuso un fuerte recargo de tareas dado los roles tradicionales de género y la tendencia a que cuando en la familia hay un hijo que presenta una condición de discapacidad, sea la madre sobre la que recae en solitario el cuidado y atención de esa persona, dejando de lado otros aspectos de su proyecto de vida y de su trabajo, prestando horas a los tiempos de descanso y a la satisfacción de necesidades vitales. Aunado a este dato, el 90% plantea la necesidad de poder contar con una persona extra que apoya al estudiantado en sus labores escolares. En cuanto a las estrategias que han realizado las familias para apoyar al estudiantado, principalmente han sido la priorización de estos apoyos por encima de otras actividades, la búsqueda de recursos en la red, la contratación de terceros y el acompañamiento con otras familias. Estas estrategias, sin embargo, van a variar de acuerdo con el capital cultural que se posea. Es así como un 37% del estudiantado presenta un índice de capital cultural bajo, mientras que para el 63% este es medio bajo. Las familias con capital cultural medio bajo recurren en su mayor proporción que las de capital cultural medio bajo a estrategias asociadas con la búsqueda de recursos y aplicaciones por Internet para apoyar el proceso de aprendizaje del estudiantado. Mientras que las familias con capital cultural más bajo, las personas estudiantes requieren mayormente más apoyo para la realización de las tareas académicas, tienen menos acceso a Internet y a dispositivos digitales y corresponden a los hogares en los que recae directamente sobre la madre las responsabilidades de la educación. A esto se une el hecho de que, como mencionamos anteriormente, la mayoría de las personas encuestadas tienen un bajo nivel educativo.
Dentro de este contexto que los materiales y actividades que realizan los docentes presentan diferencias para el estudiantado. En general, los que reportan un menor índice de capital cultural reciben menos sesiones virtuales en tiempo real, se usan menos recursos en Internet para apoyar el aprendizaje y además reciben menos materiales como videos o audios para su proceso de aprendizaje. En cuanto a las estrategias que el Ministerio de Educación Pública, MEP, propuso en los diferentes lineamientos para el año 2020, está el mantener la comunicación constante con las familias. Si bien el MEP estableció que esta se diera principalmente a través de la aplicación Teams de Microsoft, la mayoría de los docentes guías con estudiantes a cargo de personas que participaron en este estudio la realizó vía WhatsApp o por llamada telefónica. De igual manera, las familias utilizaron WhatsApp como medio del envío de evidencias. Las familias mantienen una alta valoración del trabajo realizado por la docente guía y la de apoyo durante el periodo de pandemia, así como haber recibido realimentación al trabajo realizado. No obstante, es importante destacar que para un 40% esta se dio con poca periodicidad. En relación con el tipo de conexión que las personas participantes del estudio tienen en su casa, un 35% señala que se conecta por cable. Otro 35% lo hace por medio de datos móviles. Es importante señalar que un 4% se conecta con redes prestadas y un 10% no posee conexión de ningún tipo. Ahora bien, en relación con las conclusiones a las que llegamos con esta investigación, podemos mencionar que ante el cierre de las instituciones educativas en Costa Rica, a raíz de la pandemia por la COVID-19, la población estudiantil en situación de discapacidad y o barreras para el aprendizaje experimentó una situación delicada en cuanto al cumplimiento de su derecho a la educación. Me disculpan un segundito, pero voy a conectar la diadema porque acaba de empezar a llover muy fuerte. Pareciera existir una relación entre la situación de discapacidad y o barreras para el aprendizaje con el capital cultural bajo o medio, lo cual hace aún más vulnerable a esta población en el contexto de educación remota y la puede posicionar en la exclusión. Resulta evidente desde la teoría y la práctica que la mediación pedagógica es la tarea fundamental del docente y la clave del éxito en los procesos de aprendizaje, pero en particular con la población en situación de discapacidad y o barreras para el aprendizaje, es todavía un elemento aún más protagónico, en especial dentro del contexto de la educación remota, en el que las familias se convierten en aliados estratégicos para lograr esa mediación. Ligado con lo anterior, es importante destacar que en la educación remota con las poblaciones vulnerables asociadas a una situación de discapacidad y o barreras para el aprendizaje, se debe trabajar no solo con ellas, sino con sus familias. En este sentido, la necesidad expuesta por las familias de una mayor periodicidad en la realimentación podría considerarse que, más allá de la transmisión de instrucciones, guías y materiales, las familias están requiriendo capacitación, acompañamiento y empoderamiento que les permita ofrecer a sus hijos e hijas los apoyos emancipadores para que puedan ser más autónomos en este proceso de aprendizaje. La pandemia presentó una serie de retos para la atención educativa de todas las poblaciones del país, incluyendo aquellas en situación de discapacidad y o barreras para el aprendizaje, para lo cual el MEP elaboró diferentes estrategias. Para el caso de las familias en este estudio, su valoración con respecto al trabajo realizado por la persona docente de apoyo y guía fue alta, calificándola como buena o excelente. Se puede decir que a pesar de que la mayoría de las familias señalan que el personal docente envió material y brindó seguimiento al proceso educativo, hay algunos porcentajes de esta población que refieren no haber recibido material ni o sesiones sincrónicas. Esto implica que para algunas personas estudiantes no contar con esos apoyos en el contexto de pandemia resulta de vital importancia para garantizar el derecho a la educación. Como reflexión final, conviene prestar una atención especial a la población en situación de discapacidad y o barreras para el aprendizaje, que aunado a esa situación presenta dificultades de acceso a Internet, pues esto implica un mayor riesgo de vulnerabilidad y de exclusión en cuanto al cumplimiento de su derecho a la educación,
razón por la que se requiere de mayores apoyos pedagógicos. ¿Alguna consulta para las compañeras? ¿Okay? Tenemos una planteada por Luis Diego Conejo, que nos plantea cómo ofrecer el acompañamiento pedagógico a las familias desde una posición que les empodere. Gracias, Luis Diego, por la consulta. Lo más importante en este sentido es posicionarnos desde la familia, no asumir el rol de que como profesionales conocemos y determinamos cuáles son las necesidades de la familia y cuál sería la ruta a seguir, sino es un trabajo más horizontal con la población, con las familias y permitiendo que sean ellas las que nos marquen el camino, cuáles son las necesidades, cuáles son esos aspectos que requieren para fortalecer su posición y en esta medida que vayan empoderándose en su rol, ¿verdad? Entonces, no partimos desde el profesional, sino más bien la familia y la persona estudiante son el centro y son los que nos van a marcar la forma en que debemos ir acompañándolas. Muchas gracias. Sareli Cibaja nos plantea que todo está muy claro, que muchísimas gracias. Y Yesmi Desiret nos dice que le gustaría saber si el trabajo está publicado. Sí, esta investigación se realizó en conjunto con el Estado de la Educación y se publicó en el Estado de la Nación, en el octavo informe. Carlos Méndez nos plantea que entre las conclusiones se indicó que la valoración de las personas consultadas fue entre buena o excelente. ¿Cuáles fueron los criterios considerados para llegar a esas conclusiones? ¿Cuál porcentaje fue más alto, bueno o excelente? Bueno, para llegar a estos criterios se establecieron varios ítems. En realidad, bueno, ahorita tendría que ponerme a puntualizar cuáles fueron, pero en general podríamos señalar que a las familias se les preguntó que cómo han sentido el apoyo, no solamente de las docentes de grado, sino también las docentes de apoyo, cuál había sido el apoyo, cuáles habían sido las estrategias y puntualmente también se les preguntó si el acercamiento que habían sentido de ellas, cómo había sido. Entonces, ese tipo de preguntas fue el que se realizó para poder recabar esa información, pero las preguntas y las escalas tienen esas caracterizaciones, tienen esas mismas ponderaciones para poder concluir que estuvieron entre esas rutas. Hay algún porcentaje que no es muy alto, pero es un porcentaje que indicaba que no habían recibido apoyo, que la realimentación, por ejemplo, que fue otro aspecto que se preguntó, había sido pobre, incluso en algunos casos nulos. Entonces, eso sí, pero digamos, el porcentaje como tal, no tenemos solo un porcentaje, hay varios porque como les decía, se ponderaron varias cosas como ese apoyo, la realimentación, la cantidad de material que recibían, la frecuencia con el material que recibían, la frecuencia de las comunicaciones, entre otros. ¿Okay? Ante la pregunta que se había hecho inicialmente de si el trabajo estaba publicado, doña Linda responde que está publicado en el Estado de la Nación. Y Helen la felicita, dice que es un excelente aporte a las dos compañeras. Y Yesmi le dice que muchísimas gracias. Vamos a ver, doña Linda plantea que para ayudar a empoderar a las familias se requiere un proceso de capacitación y acompañamiento por parte del MEP. Sobre todo en este contexto es una deuda que tiene particularmente con las poblaciones vulnerables.
Y nos dice que es en el 8º informe del Estado de la Nación donde está publicado el documento. Okay. Andrea, disculpe, del estado de la educación. Ay, perdón, el Estado de la Educación. Muchísimas Sí, gracias. gracias. Gracias, Lupita. Muy amable. Gracias a Bueno, usted.